Continuando con la serie de videos que estamos haciendo en estos días aquí en la ciudad de Quito, nos hemos permitido tomar este escrito que viene como a complementar el anterior video, el último que hicimos, sobre que si no somos canales de difusión de la divina voluntad, nos volvemos reos o ladrones de la divina voluntad. Miren lo que dice Jesús a Luisa en este escrito del 21 de octubre de 1931 y que consta en el volumen 13 de esta serie que hemos publicado, El reino del Fiat en medio de las criaturas, Libro de Cielo, volumen 13. Habla Luisa. Estaba pensando en la pasión de mi dulce Jesús. Entonces él, al venir, me ha dicho: hija mía, cada vez que el alma piensa en mi pasión, se acuerda de lo que sufrí y me compadece. En ella se renueva la aplicación de mis penas. Surge mi sangre para inundarla. Se ponen en camino mis llagas para sanarla, si está llagada, o para embellecerla, si está sana. Así como también todos mis méritos para enriquecerla. El negocio que hace es sorprendente. Es como si pusiera en un banco todo lo que yo hice y sufrí, y ganará el doble. Todo lo que yo hice y sufrí está en acto continuo de darse al hombre, como el sol está en acto continuo de dar su luz y su calor a la tierra. Lo que yo he obrado no está sujeto a agotarse. Basta con que el alma lo quiera y por cuantas veces lo quiera para que reciba el fruto de mi vida. De modo que si se recuerda 20 veces o 100 o 1000 de mi pasión, otras tantas gozará los efectos de ella. Pero qué pocos son los que de ella hacen tesoro. Con todo el bien de mi pasión, se ven almas débiles, ciegas, sordas, mudas, cojas, cadáveres vivientes que dan asco. ¿Y por qué? Porque mi pasión es olvidada. Mis penas, mis llagas, mi sangre son fortaleza que quita las debilidades, son luz que da vista a los ciegos, son lengua que desata las lenguas y que abre los oídos, son camino que endereza a los cojos, son vida que hace resucitar a los muertos. Miren estos párrafos, cómo nos hablan prácticamente de lo que significó y significa la pasión de Cristo. ¿Cuántos bienes nos dejó esa pasión? Que ahora están explicitadas en las horas de la pasión que hemos publicado. Ahora que vive el mundo en tinieblas con tanto pecado que se le ofende al Señor, qué oportuno es ahora hacer actos de reparación con Jesús, meditando las horas de la pasión que le fue dictada por Jesús a Luisa Picarreta. Pero también habla aquí de que nos falta esas gracias porque no conocemos la doctrina y por lo mismo andamos como ciegos de un lugar a otro sin saber qué hacer en un tiempo de confusión, de tinieblas, que nos ha traído esta pandemia y todos los problemas. Por ejemplo, esto de cerrar las iglesias, que no nos han permitido acercarnos a los templos a orar, porque solamente la oración y tomando en cuenta a Dios podemos salir de esta crisis, de esta pandemia y sus efectos, como son la parte económica, social, política y hasta de la misma iglesia. Entonces, por eso aquí
nos recomienda estar siempre pendientes de hacer la voluntad de Dios, de estar siempre unidos a Jesús. Porque caso contrario, como él mismo dice, sin mí nada podéis hacer, nada de bien. Todo será confusión y una vida errática que traen sus consecuencias lamentables. Y dice aquí, inclusive, como un negocio, dice, el negocio que hace es sorprendente si nosotros utilizamos todos los atributos divinos. Y aquí también habla de cómo si nosotros, dice, pensamos en la pasión de Él, se acuerda de lo que sufrió y se compadece de Jesús, surgirá la sangre de Jesús para inundarla. Se ponen en camino mis llagas para sanarla si está llagada, o para embellecerla si está sana. Así como también todos mis méritos para enriquecerla. No para enriquecerla, pues materialmente se entiende, sino para enriquecerle de su palabra, para hacerle crecer espiritualmente y con los atributos que Él nos brinda, sus atributos divinos, tener todas las soluciones que tenemos que encontrarlas en Dios y no en el hombre, ni en las circunstancias que estamos viviendo. El negocio que hace es sorprendente. Como les dije una vez, Él es un hombre de negocios. Por eso nos dio los talentos para que los produzcamos. Inclusive a Luisa le dice y en el Evangelio sobre todo, dice, al que solamente hizo un talento y lo escondió, digamos, tomó ese talento y lo escondió. ¿Y qué le dijo? No te conozco, lo dijo en esa parábola, no te conozco, fuera de aquí. Porque por lo menos debía de haber puesto en un banco para que gane intereses, ¿no? Para que vean cómo Él también, en cierta forma, está de acuerdo a la libre empresa, a la libertad, a los talentos que Dios nos ha dado. Y aquí también emplea una frase que utilizamos en la empresa privada. Dice, el negocio que hace es sorprendente. Es como si pusiera en un banco todo lo que yo hice y sufrí y ganará el doble. Todo lo que yo hice y sufrí está en acto continuo de darse al hombre, como el sol está en acto continuo de dar luz y su calor a la tierra. Sí, porque lo que Jesús ha hecho en divina voluntad, eso le dejó ya para siempre. Es simplemente que nosotros debemos aprovechar ese depósito divino de sus atributos divinos que nos dejó, para que nosotros lo tomemos y con Él podamos resolver todos los problemas que nos aquejan y buscar el verdadero sentido de nuestra vida y la felicidad que buscamos y no la encontramos. El amor verdadero que buscamos también en la persona y no la encontramos, sino solamente en el amor divino. Entonces, si ya nos dejó, seamos, como dice aquí, hombres de negocios, invirtamos todos esos dones, esos talentos que nos ha dado, esos atributos divinos que nos ha dejado como herencia, para beneficiarnos doblemente, dice, de eso que nos ha dejado, pero que nosotros por la falta de conocimiento lo dejamos ahí, sin utilizarlo, y por eso está la humanidad y está el hombre como está. Mis penas, dice Jesús, mis llagas, mi sangre, son fortaleza que quita las debilidades. Miren, ahora, con tanta enfermedad, con tanto problema, con tanto estrés, el hombre está débil, enfermo. Pero si nosotros nos acercamos a vivir la pasión de Cristo, sus llagas, su sangre, son fortaleza que nos da y nos quita esas debilidades. Son luz que da vista a los ciegos. Esa luz que nos falta ahora. No sabemos a dónde dirigirnos porque no tenemos la luz clara.
que solamente un Dios te puede dar con la sabiduría que Él te va a entregar, que es un atributo grande que Él tiene para nosotros, pero permanecemos en la oscuridad y las consecuencias son fatales. Son lengua que desata las lenguas. Lengua. Cómo con Él podemos hablar apropiadamente, con el lenguaje del amor, no con el lenguaje del odio y la violencia que ahora se está dando a nivel político, social, en todo aspecto. Son lengua que desata las lenguas y que abre los oídos. Sí, qué lindo que cuando hacemos el acto preventivo decimos, Jesús te amo, ven divina voluntad, hablar en mí para que tú sea el que hable. No, a mí me has dado una boca, pero tus palabras son vida abundante que nos puedes dar con tu sabiduría, que sea el lenguaje divino, el que hable en nuestra boca y no el lenguaje humano y a veces pecaminoso, con los insultos, con la infamia, con el chisme, con la calumnia. Jesús llama, ven divina voluntad a escuchar en mis oídos. Entonces vamos a estar atentos a escuchar su palabra, no de la de los políticos, no de los que siembran el odio y la división, no los que fomentan el pecado. ¿Cuántos anuncios publicitarios inclusive que fomentan el pecado? Y estamos atentos muchas veces a escuchar lo que nos dice el hombre, no lo que nos dice el Señor, lo que nos dice su evangelio, lo que nos dice estos escritos. Son camino que endereza a los cojos. Que endereza a los cojos. Ya vamos a leer un capítulo del próximo video, de lo que, o en el subsiguiente, hablando de la mujer encorvada, cómo le sana el Señor. Y así estamos, cojos, encorvados, viendo solamente las miserias del mundo y no alzamos nuestra mirada al Dios eterno, a su palabra y a sus atributos divinos que nos puede enderezar la vida. Y son vida que hace resucitar a los muertos. Claro. Por eso somos como cadáveres vivientes, dice acá. Con todo el bien de mi pasión se ven almas débiles, ciegas, sordas, mudas, cojas, cadáveres que dan asco. ¿Y por qué? Porque mi pasión es olvidada, la pasión de Cristo. Entonces, por eso andamos como cadáveres, sin vida, sin vida. Por más que tengamos dinero, salud, todas las comodidades del caso, pero si no encuentras la razón y el sentido de tu vida viviendo el divino querer, eres un animalito. Y que andas ahí patojeando como cojo, como un cadáver ahí. El cadáver se vuelve cuando ya no hay alma. Y el animal igual. Cuando muere, se queda sin esa almita pequeña y queda un cadáver. Pero a nosotros que nos ha dado un alma plena, donde están las tres potencias, memoria, entendimiento y voluntad, pues vivimos como cadáveres, porque no actúan esas tres potencias. ¿Qué es la memoria? Recordar, darle el corazón a Dios, porque de Dios vinimos, nos dio ese amor pleno desde toda la eternidad, y Él quiere que nosotros devolvamos ese amor, pero en forma divina. La voluntad, otra potencia del alma. ¿Para qué? Para vivir solamente de la voluntad del Padre y tener esos atributos de su potencia, de su fuerza. Y el entendimiento, pues, que es el reflejo de la sabiduría de Cristo, que ese entendimiento vaya a nuestra inteligencia para pensar como Él. Y entonces sí, nuestro cuerpo tendrá vida,
y no seremos cadáveres que dan asco. Y continúa Jesús. Todos los remedios necesarios a la humanidad están en mi vida y en mi pasión, pero las criaturas desprecian la medicina y no se preocupan de los remedios. Por eso se ve que con toda mi redención, el hombre perece en su estado como afectado por una enfermedad incurable. Sí, estamos enfermos, nos preocupamos, por ejemplo, ahora de las consecuencias de este COVID-19. Ya estamos buscando todos los remedios del mundo en Internet. Y a veces no hay solución. ¿Por qué? Porque son a veces los tratamientos inadecuados, porque no hay la sabiduría del médico para que él sea un instrumento del médico divino y te cure. Para todos es necesario la presencia de Dios, el entendimiento que debe tener el doctor, que sea tomado de la sabiduría divina. Conozco un médico aquí en Quito, qué maravilla. Cuando se le agradece por el bien que nos ha hecho sus medicamentos, y él nos dice, no, yo no soy el que he curado. No, es el Señor, que es un médico católico. Es el Señor que se valió de este instrumento para recetarte y te has curado. Dale gracias a Dios, porque Él te sanó. Eso debe ser un médico, no un médico profano ahí que se llena de la ciencia, pero no hay el Espíritu de Dios que te ilumine para que ese conocimiento que adquiriste en la universidad sea inspirado por Él y te diga, esto es lo que debes darle a mi hijo, porque yo sé la enfermedad que tiene. Y continúa Jesús diciendo, pero lo que más me duele es ver a personas religiosas que se fatigan por la adquisición de doctrinas, de especulaciones, de historias, pero de mi pasión, nada. De manera que mi pasión muchas veces está lejos de las iglesias, lejos de la boca de los sacerdotes, por lo que su hablar es sin luz, y así las gentes se quedan más en ayunas que antes. Qué fuerte esto. Pero lo que más le duele a Jesús es ver a personas religiosas que se fatigan por los conocimientos que inclusive en los seminarios se dan ahora. Psicología, filosofía. Pero de la pasión, ahora en los seminarios, con dolor les digo, una vez conocí a un seminarista de Ibarra, él de Tulcán, y vino a mi oficina a hablar conmigo y me dijo, ingeniero, qué pena en el seminario ahí de Ibarra, yo que frecuento el Santísimo, en las horas de descanso, de lectura o de recreo, voy ahí en esos tiempos libres a los pies del Santísimo. Y me critican hasta los sacerdotes, que me he hecho demasiado piadoso. ¿Qué hago, ingeniero? Porque me están obstaculizando mi amor a Jesús. Y las doctrinas que enseñan son del todo humanas, pero como que Dios está a un lado. Qué pena decirles esto, hermanos. Yo tuve que decir, cambie de seminario, porque ahí le están haciendo perder la fe, más bien el amor a Dios, con todas estas doctrinas, estas filosofías, la teología de la liberación, que no es ni siquiera teología, porque ¿qué es? Teos, Dios, logos, tratados de Dios, pero lo que ahora se trata es
del hombre. Eso es antropología. Y por eso estamos como estamos. Porque ahora se busca ya en forma horizontal la solución de los problemas del hombre, pero dejándole a Dios aparte. Otra vez estaba leyendo, de casualidad, un libro, y ahí el autor de este libro hablaba de que en el 1967, Helder Câmara, este obispo de Brasil, hizo un manifiesto del tercer mundo. Claro, él hablaba de las injusticias que se cometen. Es verdad, hay mucha injusticia, se le explota al hombre, somos conscientes de eso. El pobre es marginado social, económicamente, es explotado, repito. Y eso duele, porque eso no quiere el Señor. El Señor quiere que el hombre, que es imagen y semejanza de Dios, tenga una vida digna, un trabajo digno, pero sobre todo una libertad digna. Porque a raíz de este manifiesto, pues hubo un movimiento también en el año 1968, según este libro que estaba leyendo, que causó pues el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo. Y respaldaron este manifiesto del Monseñor Helder Câmara y pues se plantearon estas cuestiones de la situación del pobre, pero en una forma errática, como ellos planteaban la solución. Y uno de ellos decía textualmente, la revolución no es solamente permitida, sino obligatoria para los cristianos, que ven en ella la única manera eficaz y amplia de realizar el amor por todos. Todo revolucionario sincero tiene que reconocer la vía armada como la única para la liberación. La liberación. Miren, la revolución armada. Esto no puede ser venida del Evangelio de Cristo. Por favor, leamos el Evangelio. No nos llenemos de las doctrinas que habla aquí Jesús, revolucionarias, y como modelo toman a Karl Marx, a la revolución marxista, como ya hemos visto y constatado, a qué llevó y lleva esa revolución marxista, a la violencia, a la lucha de clases, al odio. ¿Quién más que vivió una época de opresión fue Jesús cuando estuvo en la tierra con el Imperio Romano? Que era un tirano con los judíos, con el pueblo israelita, con los impuestos y con todo ese oprobio, esa dominación. Y Jesús no hizo pues una revolución violenta como quieren estos teólogos de la liberación. Él mismo cuando fue apresado ahí en el huerto de los olivos y Pedro sacó su espada para protegerle y cortó orejas a Malco, ¿qué le dijo? Pedro, guarda tu espada. Y él iba a liberarle a Jesús bien intencionado. Y ustedes, teólogos de la liberación, bien intencionados, si se quiere, quieren liberar al pobre, pero cortando orejas al hombre que también está equivocado, claro. Claro, el hombre capitalista, el hombre que tiene dinero, poder, tiene una cuestión privilegiada económicamente hablando. Si no tiene a Dios, también es un animal, perdónenme. Por lo mismo, para mí, la verdadera revolución es del corazón. Para que el hombre cambie la sociedad. Pero estos teólogos de la liberación y los comunistas lo que quieren es una nueva sociedad para que cambie el hombre. No cambie el hombre. Soy testigo, he estado en Cuba, hermanos. Ahí está esa sociedad comunitaria, única, igualitaria.
que tienen que pensar igual como piensa el jefe de turno, el comunista de turno. Y si criticas, vas a la cárcel. Y antiguamente al paredón. ¿Dónde está la libertad de expresión? Y ellos que hablan de la justicia social para igualar al pobre y tenga sus entradas económicas suficientes. No hay tal. Ese pueblo cubano vivía en la pobreza extrema. Yo he visto eso. Y lo peor, sin Dios. A eso lleva el marxismo. Sacerdotes comunistas. ¿Por qué se metieron a un seminario si tenían vocación? Primero, debieron haberte formado para que ames a Dios sobre todas las cosas y para que evangelices el amor de Dios y no la antropología, el Dios hombre. Venezuela sigue el mismo rumbo que Cuba, porque ahí están infiltrados ya los cubanos y están empleando toda la praxis marxista. Ya les dije una vez, Chávez era el diosecito ahí en Venezuela. Y las hojas volantes que metían bajo las iglesias católicas los chavistas. ¿Para qué oran a Dios? Ya tenemos a Chávez como nuestro Dios que nos da todo. Vean, ¿qué les da ahora el comunismo implantado en Venezuela? Dolor, miseria, falta de libertad. Y no hay Dios ya. Habrá sus remanentes, pero en forma individual. Por eso el éxodo por miles a otros países buscando la libertad y para no perder la fe y tener una vida digna que no la tienen en Venezuela. Eso es lo que se enseña ahora también en los seminarios, la lucha de clases, como me hablaba este seminarista. Qué mal estamos, hermanos. Por eso Catalina de Emmerich ya profetizó. Y ella lo que dice, miren, en sus visiones de esta gran mujer que es venerable, es una religiosa alemana estigmatizada, ocupa un lugar escogido tanto por la importancia de sus visiones como por la autoridad de que gozan. Es citada en numerosas obras religiosas muy serias. Varios de los hechos citados han sido confirmados por diversos hallazgos arqueológicos. Los manuscritos del Mar Muerto particularmente han probado la veracidad de sus visiones y de sus datos. Y vean lo que dice esta gran mujer. Lean. Nosotros hemos publicado 10 volúmenes de las visiones que tuvo Ana Catalina Emmerich. Es prácticamente una de las mejores colecciones que hemos publicado. Cada vez se agotan, porque ahí nos habla clarito de lo que está viviendo este mundo y sobre todo ahora en la iglesia. Dice, vi la iglesia de Pedro, dice Catalina, y una enorme cantidad de hombres que trabajaban por destruirla, pero vi también otros que hacían reparaciones. Claro, también publicamos un libro, el Antiapóstol 1025, cómo ahí el Partido Comunista de Rusia infiltró a muchos seminaristas para que se infiltren en la Iglesia Católica y desde dentro traten de destruirla. Milagrosamente se detectó ese documento que lo publicamos. Y eso está pasando ahora, porque en el Vaticano lamentablemente hay mucha presencia de masones y comunistas. Por eso esa consagración que se hizo del mundo al corazón inmaculado de María, no fue completa. Porque la Virgen le pidió a los pastorcitos de Fátima que sea una consagración de Rusia al corazón inmaculado de María con todos los obispos.
Pero sin embargo, algunos de los papas, entre esos Juan Pablo II, hizo una consagración, no completa, pero más o menos, digamos, diciendo a nombre de todas las naciones, pero en su mente pues también estaba Rusia. Y en algo ha servido, porque se cayó el muro de Berlín, y luego pues ahora actualmente estamos viendo, sí, un cambio, todavía no del todo, pero algo en Rusia. Sí, ustedes vean, otra vez de curiosidad me vi, estaba yo buscando películas cristianas y todo eso, católicas, y por ahí me metió en películas rusas. Oiga, qué sorpresa para mí, me dije, voy a ver una película rusa. Qué cosa más interesante ver que ya no es como se vivía antiguamente en Rusia, según lo que hemos aprendido por la historia, ¿no? Esa dominación comunista, esos campos de concentración, ese Gulag, por ejemplo, tipo de Stalin. Cómo a ese pueblo lo tenían oprimido, esclavizado, con miles de muertos por ese comunismo miserable. Pero ahora veo una película y me quedo impresionado porque ahí se veía escenas de otra Rusia, ya con libertad, ya los negocios también ya funcionan, no como el capitalismo exagerado de Estados Unidos, pero ya hay negocios. Y hay también gente que ha hecho dinero. Pero sobre todo, cuando vi en estos días un reportaje de un canal alemán sobre lo que Putin está haciendo en Rusia, que me ha llenado de una sorpresa. Y ver que este señor ama a Dios, ama las costumbres cristianas, como Cristo manda, no al aborto, no a la ideología de género. ¿Qué cosa? Y que se levanten iglesias, que se erijan iglesias. Claro, ellos son ortodoxos, ¿no? Pero también están con el verdadero Dios, como nosotros. Ya hemos dicho que nos separa ciertas pequeñas cosas, pero tenemos la misma fe. Y algunos sacramentos son válidos tanto en la Iglesia Católica como en la Iglesia Ortodoxa. Y ver a este Putin dando indicaciones que se edifiquen más iglesias ortodoxas en Rusia. ¿Por qué? Porque ha sido tocado por el Señor para que se acerque al verdadero Dios. Y por eso también, ya estando con Dios, ya viene la libertad, la dignidad del hombre. La economía ha mejorado. Y eso también faltaría a los Estados Unidos, una conversión. Este señor Trump, por ejemplo, sí, he visto que ama la vida y los principios cristianos, pero ahora también hay que orar para que si es que él siguiera en el poder, también toque el corazón y vea por los pobres también. Porque el Evangelio no es solamente se resume en un mandamiento, se resumen en dos. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. Entonces el prójimo también necesita de ese amor divino. Ver a un Jesús que está en el pobre para atenderle, no ponerle muros, facilitarle su vida. ¿Cuántos latinos están en Estados Unidos trabajando en los oficios más humildes? Pero también necesitan una vida digna, un salario justo, no la explotación. Y permitir que haya trabajo digno, con libertad, pero respetando los valores cristianos. Y qué bueno cuando por ahí vi una declaración que decía con el fracaso de China, que ellos facilitaron todo, dieron sus patentes y los productos americanos eran hechos en China. Le levantó a ese país con negocios, con una empresa privada. Pero lamentablemente el comunismo ahí, el dragón rojo, sigue reinando sin Dios, sino con su Dios falso. ¿Qué importa ahí tener mucha
mucho dinero, mucha economía. La prosperidad de China es grande. Pero, ¿el alma qué? Sin Dios o con un Dios falso, lo mismo que nada. Por eso los dos extremos no sirven. Ni el capitalismo salvaje, ni el comunismo opresor. No, tenemos que ir al Evangelio, a la palabra de Dios. Ahí nos da la luz perfecta. Al rico de Zaqueo le convirtió para que sus bienes comparta con los pobres. A Lázaro, no está en el Evangelio, pero María Valtorta explica que a Lázaro, siendo un multimillonario, hablando en términos económicos actuales, él, toda su fortuna para los pobres. Eso es el Evangelio, sin odio, sin violencia, no con amor. Por eso les decía, viene Jesús a cambiar nuestro corazón, para cambiar la sociedad con amor, con justicia, con paz, con libertad. Y no, el comunismo pretende asociarnos con una sociedad igualitaria para que cambie el hombre. El hombre no va a cambiar con esa forma humana marxista. No puede, porque el Señor nos hizo libres para producir los talentos, pero en bien del hombre también. Primero para la gloria de Dios y bien de las almas. Por eso continúa Catalina de Emery. Dice, vi la iglesia terrestre, es decir, la sociedad de los fieles sobre la tierra, el rebaño de Cristo completamente oscurecido y desolado. Eso es lo que estamos viviendo ahora. Se cumple a rajatabla esta profecía. ¿Por qué? Porque nos falta Dios. Todos los males del mundo se deben a la falta de Dios. Por eso esta pandemia, obra del diablo, sin Dios, es un caos. Continúa Catalina. Vi la iglesia de los apóstatas multiplicarse grandemente. Vi las tinieblas que se repartían alrededor. Y vi mucha gente abandonar la iglesia legítima y dirigirse hacia la otra, diciendo, allá todo es más bello, más natural y mejor ordenado. Lo que estamos viviendo ahora. Ahora los hermanos separados, pues conquistando a los católicos, despechados, sin rumbo. Y no, la iglesia católica no es la verdadera iglesia. La nuestra es la verdadera. Vengan. Y hay pues católicos ignorantes que se hacen protestantes. Claro. No, ahora es de unirnos católicos para orar por nuestra iglesia, por el Santo Padre. También está rodeado de lobos, por los masones y los comunistas. Entonces él está ahí, como ya el Papa Benedicto en su renuncia dijo, estaba rodeado de lobos. Por eso renunció. Y ahora el Papa también me parece que está atado con estas fuerzas oscuras y que le pueden hacer meter la pata. Perdón la expresión un poco vulgar, pero nuestra obligación moral es orar por nuestro Papa, para que la luz del Espíritu Santo le ilumine y esas tinieblas que están sembrando estos grupos que le rodean se aparten. Pero nosotros los católicos no debemos dar el brazo a torcer por esta crisis que vive nuestra iglesia e irnos a otras iglesias. Esto no hemos entendido el Evangelio. Solamente hemos estado esperando la oportunidad para abandonar el rebaño verdadero, que es el rebaño de Cristo que formó la Iglesia Católica, irnos con los lobos falsos que nos alientan con sus cantos de sirena para traicionar a nuestra Iglesia Católica. No, hoy más que nunca, por eso la divina voluntad es la solución. Dice, es verdaderamente la iglesia actual despojada de lo sobrenatural, de la locura de la cruz, los cuales son las señales infalibles,
las marcas divinas de la enseñanza de Cristo, lo que acabamos de leer en este volumen 13. La pasión de Cristo, meditar su palabra, cargar la cruz con Él, hacer actos de reparación, caminar por esa vía estrecha que nos lleva a la salvación y no por la vida amplia del pecado y ahora de la horizontalidad, que toda la sociedad sea una sola, el nuevo orden mundial, una sola religión, una sola moneda, un solo Estado. No, no, no y no. Por eso yo me acuerdo de lo que Santa Teresa de Calcuta una vez se encontró con un obispo ahí en Nueva York, en el ascensor. Y menudita ella se acercó, besó el anillo y le estrechó la mano y le dijo mirándole a los ojos: Monseñor, permítale entrar a Jesús a su corazón. Y cuentan las memorias este obispo que eso fue impactante para él. Como que le leyó la conciencia Santa Teresa de Calcuta. Sí, porque era un obispo muy intelectual, con unas ideas brillantes, pero a Jesús y a Dios le tenía en su mente, pero no en su corazón. ¿Sí? ¿Qué sacamos con el conocimiento de Dios? Podemos ser buenos teólogos, hablar lindos sermones de Cristo, pero siempre en la mente la parte horizontal, el hombre. No. Primero es Dios, después el hombre. Por favor, que entendamos eso. Primero amar a Dios sobre todas las cosas, sobre todo el hombre, sobre todo hombre. Y después, sí, con el amor de Dios, vendrá la añadidura. Por eso también el Evangelio dice, primero busquen el reino de Dios y su justicia, y lo demás, pues, vendrá. Y continúa Catalina. Se formó un cuerpo, una comunidad fuera del cuerpo de Jesús, que es la iglesia. Una iglesia falsa sin redentor, de la cual el misterio es no tener misterio. Se formó un cuerpo, una comunidad fuera del cuerpo de Jesús, que es la iglesia. Una iglesia falsa sin redentor, de la cual el misterio es no tener misterio. Claro, ya el misterio de lo sobrenatural ya lo estamos eliminando por el pretexto de la justicia social y humanitaria. No, hermanos y hermanas. Hagámonos eco a estas revelaciones auténticas de Catalina y sobre todo a lo que nos ha dicho Jesús en este escrito maravilloso de que andamos mal como cadáveres vivientes que dan asco, porque ya no se piensa en la pasión de Cristo, ya no se piensa en el Redentor. Buscamos redentores humanos para hacer la voluntad humana y que después se convierta en una desgracia, porque nos quedamos sin Dios y sin pan también, sin el pan de vida y el pan material. No, con estos escritos tenemos primero el pan divino, su divina voluntad, el pan de la Eucaristía. Ahí está su cuerpo, sangre, alma y divinidad. El pan de su palabra, pero la palabra verdadera y bien interpretada. No como se quiere interpretar ahora. No, la revolución. Jesús lo dice, la revolución es del demonio, es satánica.
Y estos curitas que les hablaba de 1968, estos curas argentinos, cuando se enteraron de la muerte de Camilo Torres, un cura revolucionario que murió ahí en la guerrilla, ¿cómo se rasgaron las vestiduras? Dios mío. Esos manifiestos, respaldos y diciendo, no, tenemos que ser como Camilo Torres, revolucionarios con las armas. No, hermanos, cuán equivocados estamos. Queridos hermanos, perdonen si me he exaltado, pero es que me duele en el alma lo que estamos viviendo ahora. Un tiempo de confusión como nunca. Una división tremenda, como ya Catalina de Emmerich lo ha anunciado, que estamos abandonando la iglesia verdadera, que es la católica, y nos vamos a las sectas. Pero peor sería irnos, por lo menos en las sectas, se medita el Evangelio, ¿no? Los hermanos separados, por ejemplo, da gusto saber que ellos meditan la palabra de Dios y tienen cosas buenas que nos enseñan muchas veces. Pero lo otro, que seamos revolucionarios con las armas para implantar una justicia social humana o un nuevo orden mundial sin Dios, eso no es cristiano. Lo corrobora Catalina de Emmerich y lo está corroborando Jesús en este escrito dado a Luisa Picarreta. Que no seamos cadáveres vivientes, llenos de odio. Que seamos otros Jesús, que amemos a Dios sobre todas las cosas y con el amor de Él buscar al hombre, su dignidad. Porque Él también es imagen y semejanza de Dios. Y Jesús dio la vida, sobre todo por los pobres, es verdad, pero sobre todo por los pobres de espíritu. Por eso están las bienaventuranzas. Porque un pobre material también puede ser ambicioso, egoísta, envidioso. Y esto tampoco es correcto. Aprendamos el ejemplo de Jesús y la Virgen María. Fueron pobres de lo social, bien pobres, más pobres de los pobres que nos condolemos ahora, pero eran ricos porque vivían la voluntad divina y tenían toda esa felicidad y gozo que solamente un amor de Dios puede dar al hombre. María es otro ejemplo. Luisa Picarreta, otro ejemplo. Llenos de Dios, que no les faltaba nada, a pesar de su pobreza, de sus limitaciones, como en el caso de Luisa, que pasó 64 años en cama, pero era más feliz que nadie. La Virgen María, más feliz que nadie en su pobreza. Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre, pobre de lo material, pobre de espíritu, pero la riqueza divina que él tenía era suficiente. Que Dios les pague por su atención y nos veremos, Dios mediante, en una próxima oportunidad, si Dios quiere. Gracias.